a grabar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Contreras García Mauricio, del grupo 4401 de la carrera de Ingeniería Química de la materia de balances de materia y energía, impartida por el profesor Everardo Antonio Frey Hernández, del grupo 4401. Y hoy les quiero compartir con ustedes lo que es otro problema de balance de materia, pero va a ser un balance de materia con reacción química, como el que vimos anteriormente en un reactor, pero ahora, en este caso, va a ser en en un horno continuo que está trabajando de esa manera. Entonces vamos a ver qué dice el problema el del día de hoy. Dice que en un horno se está quemando etano, empleando un 40% de exceso de aire. Entonces, de la primera línea del párrafo nos podemos dar cuenta que está ocurriendo una reacción de combustión porque se está quemando etano. Entonces, pues los productos que vamos a obtener son los propios de una reacción de combustión. Pero vamos a ver qué más dice. Empleando un 40% de exceso de aire. Dice que si se alimentan 300 kilogramos por hora de etano, hay que determinar el balance de materia para este proceso, además de determinar la composición completa de los mismos. Bien, es lo único que nos dice el balance de materia. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama para visualizar mejor y lo tenemos de esta forma, que ya realicé previamente. Tenemos aquí lo que es un horno continuo. Este horno que está representado con este cubo va a tener lo que es las siguientes características. Va a tener lo que son tres corrientes, dos corrientes de entrada y respectivamente una sola corriente de salida. A ver, en la corriente de entrada, pues vamos a ingresar lo que es el etano. Está entrando etano en nuestro horno porque se está quemando. Bien, entonces, en una reacción de combustión, ¿cuáles son los productos que obtenemos? Obtenemos lo que es dióxido de carbono y agua. Pero aquí tiene algunas condiciones este problema. Dice que se está utilizando lo que es un exceso de aire de 40%. Entonces, para eso vamos a hacer el uso de la fórmula química, bueno, más que nada lo que es la reacción química, mejor dicho, que es la siguiente. Etano más oxígeno va a producir lo que es dióxido de carbono más agua. Bien, esa es la reacción general, pero obviamente para problemas de este tipo se tiene que balancear lo que es dicha reacción química. Entonces, balanceándola, queda 2 moles de etano más 7 moles de oxígeno producen lo que son 4 moles de dióxido de carbono más 6 moles de agua. Que bien, esta reacción química la podemos simplificar y queda de la siguiente forma. Un mol de etano más 7 medios de mol de oxígeno producen lo que son 2 moles de dióxido de carbono más 3 moles de agua. La podemos ver de esta forma o la podemos trabajar de la primera. En este caso, para reducir un poco, simplificar más que nada el trabajo, yo lo voy a estar trabajando en la siguiente forma. Bien, entonces ya está balanceada. Pero dice en este caso que se está utilizando lo que es un exceso de aire. Entonces, es decir, vamos a tener un 100% de aire, pero vamos en este caso a tener un exceso del 40%. Entonces vamos a tener lo que es aire que va a corresponder a ser una fracción básica de 1, pero como está un 40% más, es decir, 0.4, eso lo vamos a sumar y eso va a quedar lo que es 1.4. Pero ahorita lo vamos a ver un poco más detallado. Bien, y nuestro factor de conversión, que corresponde a ser de 0.95. ¿Qué significa esto? Significa el porcentaje en el que se ha llevado a cabo la reacción. Es decir, esta reacción no se llevó al 100%, sino que se llevó al 95%. Entonces, si se lleva al 95% o al 80 o al 70 o a lo que sea, pero que no sea al 100, vamos a obtener acá en las salidas lo que son los reactivos, que en este caso sería el etano y el oxígeno. Porque, como les comentaba, la reacción no se lleva al 100%, sino que es al 95%. Bien, entonces, en esta parte ya tenemos lo que es nuestra reacción química respectivamente balanceada. Y aquí en esta tablita he colocado lo que son los respectivos pesos moleculares para el etano, para el dióxido de carbono, para el agua, para el nitrógeno y para el oxígeno. Sin embargo, claramente, aquí estoy tomándolo como enteros para fines prácticos, pero claro, aquí tiene lo que son decimales, decimales y decimales.
Pero en ese caso, como les comentaba hace un momento, yo lo tomo como enteros, para facilitar más que nada un poco los cálculos. Pero no hay ningún problema si ustedes lo hacen con decimales, hasta es mejor porque va a ser un poco más exacto el cálculo. Bien, entonces, para el etano tiene un peso de 30 gramos mol. Estos gramos mol se pueden ver así o se pueden ver como kilogramo por mol, libra por mol, etcétera. Dióxido de carbono, que es 44 gramos mol, agua 18 gramos mol, nitrógeno 28 gramos mol, oxígeno 32 gramos mol. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale el nitrógeno? Si aquí no hay problema, no habla de nitrógeno. Bien, hay que poner bastante atención en este tipo de problemas porque miren, dice que el etano se está quemando con aire, pero el aire, en este caso, ¿qué contiene? Aquí lo tengo. El aire va a tener lo que es oxígeno y nitrógeno, que claro, esto es aire teórico, porque claro, el aire real no contiene simplemente oxígeno y nitrógeno, sino que contiene lo que es, son otros componentes y trazas, en este caso, de otros elementos químicos. Sin embargo, para el aire teórico es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Es por eso que sale aquí el nitrógeno. Y de igual forma, vamos a obtener el nitrógeno en la salida, que está acá. Bien, entonces, a partir de lo que es la reacción química balanceada previamente, se tienen que realizar lo que es una serie de cálculos estequiométricos. Bien, y aquí presento lo que es la fórmula del balance. La fórmula del balance de masa para, en este caso, procesos con reacción química, que es la siguiente: entradas más salidas es igual a lo que se consume más lo que sale. Eso hay que tenerlo muy presente, porque anteriormente simplemente en los balances de materia sin reacción química era entradas es igual que salidas. Lo que entra es igual a lo que sale. Bien, entonces el primer paso para comenzar a resolver lo que es este problema es transformar el flujo másico del etano que me está dando el problema a kilomol por hora. Lo podemos pasar a mol por hora, pero en este caso va a estar en kilomol por hora. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y esto se hace multiplicando el flujo másico por el peso molecular de cada especie química. Entonces, como quiero yo conocer, a ver, ¿cuántos son 300 kilogramos de etano en kilomol? ¿O cuánto representa ese flujo másico? Lo que tenemos que hacer, como les comentaba, es multiplicarlo. Entonces, son 300 por 30. Y en este caso, más que nada, para hacer el análisis dimensional. Pero claro, antes de multiplicarlo también se puede hacer simplemente viéndolo, o de igual forma se puede hacer lo que es una división, que creo que es el procedimiento más fácil. Entonces, vamos a dividirlo, que es el etano entre su respectivo peso molecular, y esto queda 300 entre 30. Esto te va a quedar que representa 10, pero 10 que 10 kilomol por hora. Eso es igual a los 300 kilogramos por hora. Porque algo muy curioso en este tipo de problemas de balance de masa con reacción química es que normalmente nos brindan lo que es una entrada, un flujo másico. No nos brindan desde el principio lo que es un flujo molar. Entonces hay que pasarlo todo a mol o a kilomol, y posteriormente los flujos que hemos hallado hay que pasarlos a masa para hacer el respectivo cuadre del balance. Bien, entonces, regresando a la explicación, tenemos que lo que ingresa de etano al horno van a ser de 10 kilomol. Ya esto ya visto en kilomol. Bien, ahora lo que tenemos que hacer seguido de esto es hacer una regla de 3 para conocer en este caso los kilomol por hora, o simplemente los kilomol de oxígeno que reaccionan con los 10 kilomol de etano. Y claro, esto va a estar en base, va a estar en función de nuestra reacción química. Es por eso que, como les comento, esos son simplemente cálculos estequiométricos. Bien, entonces va a quedar esto. Si a un kilomol de etano reacciona con 7 medios kilomol de oxígeno, ¿cuántos kilomol de oxígeno reaccionarán con 10 kilomol de etano? Vemos que se queda una regla de 3. Entonces, al resolver esta regla de 3, que es multiplicar 10 por 7 medios y dividirlo entre 1, resulta que es de 35. Son 35 kilomol de oxígeno los que reaccionan con los 10 kilomol de etano. Con los 10 kilomol de etano. Bien, entonces, aquí es lo que les comentaba, miren.
El aire teórico va a tener esta composición. Bien, el problema nos brinda un dato que dice que, bueno, más que nada una condición, que el aire está en un 40% en exceso. Entonces aquí tenemos 100% de aire más un 40% de aire, va a ser un 140% de aire, que para llevarlo a una fracción de aire es simplemente dividir 140 entre el 100%. 140% entre 100%, resulta que la fracción de aire es de 1.4. O visto de esta forma, en fracciones desde una vez. La fracción del aire es del 1%, porque simplemente aire le corresponde a ser 1. Pero se le va a añadir lo que es 0.4 de exceso. Entonces esto resulta 1.4. Bien, después de esto, lo que se tiene que hacer es calcular los kilomol reales de oxígeno. ¿Y esto cómo se hace? Bien, los kilomol reales de oxígeno, en este caso, se va a calcular con la fracción del aire por los kilomol teóricos del oxígeno o de cualquier especie química. Por ejemplo, si aquí quisiéramos calcular los kilomol reales para el nitrógeno, es que multiplica a la fracción del aire por los kilomol teóricos del nitrógeno. Pero aquí, como es oxígeno, entonces kilomoles teóricos del oxígeno. Y esto sustituyendo queda de la siguiente forma. Los kilomol reales de oxígeno sustituimos la fracción del aire, que es 1.4, por los kilomol teóricos del oxígeno que hemos calculado acá arriba, que es de 35, de acuerdo a esta reacción química que tenemos acá. Bien, entonces, haciendo lo que es este producto, resulta que los kilomol reales de oxígeno va a ser de 49, es decir, tenemos 49 kilomol de oxígeno. Ahora, después de eso podemos hacer el cálculo para los kilomol de nitrógeno, que es básicamente hacer una regla de 3 y tener en cuenta lo que es la fracción del aire. Al realizar lo que es este cálculo muy parecido o casi igual a lo que hicimos acá arriba, resulta que los kilomol reales del nitrógeno es de 184.33. Son 184.33 kilomol de nitrógeno reales. Bien. Entonces, por acá, volvemos a tener presente lo que es la reacción química, que es esta. Ahora, aquí en este pequeño recuadro, como tal, recopilo lo que son los kilomol teóricos. Entonces, por ejemplo, tenemos para el etano 10 kilomol que ingresan al horno, de oxígeno 35, de dióxido de carbono 20, de agua 30 kilomol. Que claro, no hay que confundirlo con los kilomol reales. Aquí estamos hablando solamente de kilomoles teóricos, a partir de lo que es la reacción teórica. Bien, después de esto, aquí en esta pequeña tabla, vamos entonces a hacer una recopilación de todos los datos que tenemos para visualizar de mejor manera lo que es el balance. Entonces, aquí en la primera columna, E.Q significa especie química, lo que entra, lo que se produce, es igual a lo que se consume, más lo que sale. Básicamente estamos aquí respetando lo que es la fórmula del balance, que es esta. Bien, entonces aquí enlistamos todas las especies químicas. Claro, esta tabla es opcional. No es necesario que la hagan. Simplemente, si ustedes son aquellas personas que ven esto al ojo, con los datos que se tienen acá, pues no es necesario de hacer lo que es la tabla. Pero aquí para trabajar un poco más ordenado, yo sí les recomendaría hacer lo que es una tablita muy parecida a esta. Bien, entonces regresando, enlistamos todas las especies químicas y decimos, a ver, de dióxido de carbono, ¿cuánto entra? Entra cero. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono no es un reactivo, sino que es un producto. Entonces, ¿cuánto entra de dióxido de carbono al horno? Entra cero. ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se produce? A ver, aquí regresando al cuadro aquí de producción teórica. Esto es de producción teórica. Ahora fíjense, para conocer la producción real del dióxido de carbono hay que multiplicar lo que es el dióxido de carbono por el factor de conversión de la reacción, que era de 0.95, puesto que esto es si se llevase al 100%, pero como es el 95%, es decir, 0.95, se multiplica por la respectiva fracción de conversión. Entonces, multiplicando
20 por 0.95 resulta que es 19. Eso es lo que se produce de manera real de dióxido de carbono. ¿Cuánto es lo que se consume? Pues como no es reactivo, pues es cero. ¿Cuánto es lo que sale? 19. 19 kilomol. Entonces, el agua, ¿cuánto entra de agua? Entra cero, porque no es un reactivo participante. ¿Cuánto se produce? De agua. Teóricamente se producen lo que son 30 kilomol. Entonces, al multiplicarlo por el factor de conversión, de igual forma, resulta 28.5 kilomol. ¿Cuánto se consume? Cero, porque no es reactivo. ¿Cuánto sale? Lo mismo, 28.5. Ahora, para el etano, ¿cuánto entra de etano? Entra 10 kilomol, porque el etano es un reactivo. Entra los 10 kilomol teóricos. ¿Cuánto se produce? Cero. ¿Cuánto se consume? ¿Cuánto se consume de manera real? Entonces, para eso hay que multiplicar otra vez 10 por el factor de conversión, que es de 0.95. Al hacer ese cálculo, resulta que para el etano se consume 9.5. ¿Cuánto es lo que sale? Se tiene que hacer una resta de lo que entra menos lo que se consume, resulta lo que sale. Es decir, 10 menos 9.5 es 0.5 kilomol. Bien, de nitrógeno, ¿cuánto entra de nitrógeno? En este caso, el nitrógeno viene de forma inerte en, en un flujo, en este caso, de aire, porque es el con el que se va a quemar el etano, que acá lo tenemos, que como tal aquí la corriente 2 es el aire, que está en exceso, y contiene nitrógeno y oxígeno el aire. Bien, entonces, ¿cuánto entra de nitrógeno? 184.33 kilomol. Y como les comentaba, el nitrógeno es inerte. ¿Cuánto se produce? Nada. ¿Cuánto se consume? Nada. Y sale lo mismo, 184.33. Ahora, para el oxígeno, de igual forma que el nitrógeno es inerte. ¿Cuánto entra? 49. Pero fíjense aquí, aunque el oxígeno como tal sea considerado inerte, sí es como tal un reactivo, y de hecho es el reactivo más importante en reacciones de combustión. Si no hay oxígeno, no se pueden llevar a cabo ese tipo de reacciones. Entonces, acá lo tenemos, miren, en la fórmula química, en la reacción química. Entonces, de oxígeno entra 49. ¿Cuánto es lo que se consume? Multiplicas 49 por el factor de conversión de igual forma y eso resulta 33.25 kilomol. ¿Y cuánto es lo que sale? 15.75 kilomol. Al realizar lo que es esta resta, 49 menos 33.25. Es así como se calcula en este caso para la última columna de salida. Se hace la resta de entradas y consumo. Bien, ahora, ya que tenemos recopilado todos nuestros datos en esta tabla, ahora lo que tenemos que hacer es pasar estos flujos que están en kilomol o pueden estar en mol, independientemente, a flujos másicos para que podamos visualizar de forma mejor nuestro balance de materia. Entonces, hacemos una segunda tabla, un poco parecida a la primera tabla que ya hicimos, pero aquí decimos transformando flujos molares a flujos másicos. En esta tabla va a contener en la primera columna especies químicas, enlistamos todas las especies o componentes que estén participando, sus respectivos pesos moleculares, que bien esos pesos moleculares se obtienen muy fácil con la ayuda en este caso de la tabla periódica o bien están bien documentados en la bibliografía. Y aquí el flujo pero aquí es flujo molar. Y aquí en este caso va a ser el flujo másico, flujo molar y flujo másico. Estas dos va a ser entradas, es decir, el flujo de entrada, que va a ser igual en este caso a su respectivo flujo másico de entrada. Aquí igual, su flujo de salida, que corresponde a ser respectivamente de igual forma su flujo másico de salida. ¿Y cómo se pasa de un flujo molar a lo que es un flujo másico? Simplemente se tiene que multiplicar dicho flujo molar por su peso molecular. Qué bien, claro, esto detrás de esto tiene lo que son unidades y se tiene que hacer un análisis dimensional. Pero en este caso, vamos a evitar lo que es el uso de las unidades dimensionales. Entonces, va a quedar su peso molecular para todas las especies químicas. Entonces,
Aquí el flujo, en este caso de las entradas de dióxido de carbono, pues será de cero. Nos vamos a apoyar de la tabla de arriba. Multiplicado por el peso molecular da cero. Entonces, lo que sale es 19. Esto, pasándolo a flujo másico, que es multiplicando el peso molecular por esto, resulta que el flujo másico es de 836 kilogramos. O puede ser libras, puede ser toneladas, es dependiendo de cómo se esté trabajando lo que es el balance de materia. Ahora, para el agua, pues de entradas tenemos 0 y de salidas tenemos 28.5 kilomol, que multiplica el peso molecular, que esto es 513 kilogramos. Y así para el etano, en este caso, ¿cuánto es lo que sale? 0.5, que multiplica su peso molecular y resulta 15 kilogramos. Ahora, para el nitrógeno, lo que sale de su flujo lo vamos a pasar al flujo másico multiplicando por su peso molecular y resulta 5.161.33 kilogramos. Y de igual forma para el oxígeno, el flujo de salida que es de 15.75 que multiplica su peso molecular. Pero ojo, es oxígeno molecular, no es oxígeno que no sea molecular, porque si no sería aquí el peso 16, pero como es dos moléculas de oxígeno, 16 por 2, 32, y dos moléculas de nitrógeno, 28, porque es 14 por 2, 28. Hay que tener en cuenta ese dato porque es crucial, porque luego aquí existen confusiones para aquellas personas como tal que se les ha olvidado esto del peso molecular para los gases que son moleculares, o más que nada gases diatómicos, mejor dicho. Entonces, bien, este flujo molar lo vamos a multiplicar por 32 y resulta 504. Bien, ya pasamos los flujos molares a flujos másicos. Ahora lo que se tiene que hacer es un balance de acuerdo a una suma. Y lo vamos a hacer en la columna de flujo másico de entrada y de flujo másico de salida. Entonces, para eso, abrimos aquí un paréntesis para sumar esto. Seleccionamos esto, sumamos con esto y sumamos con esto. Damos Enter y resulta que es de 7.029.33 kilogramos. Ahora, para comprobar si nuestro balance está bien hecho, pues claro, debe de cuadrar. Entonces, aquí sumamos esto con lo que sigue. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y vemos que es 7.029.33 kilogramos. Vamos a darle formato a esto para que se pueda ver mejor. Listo. Entonces, quiere decir que nuestro balance de materia con reacción química, es decir, con un cambio en la estructura interna de la materia, está bien. Y es así como podemos, más que nada, con el uso de estas tablitas, ordenar nuestra información, nuestros datos obtenidos y realizar lo que es un balance de forma mejor, de una forma mejor. Entonces, para recapitular, se tiene esto. En un horno se estaba quemando lo que era etano, es decir, estaba produciendo lo que es una reacción de combustión. Y aquí teníamos los respectivos productos de dicha reacción, pero como la reacción no estaba llevada al 100%, íbamos a tener trazas, en este caso de etano, y bien, trazas de nitrógeno, puesto que vienen del aire, aquí de la corriente 2. Y aquí teníamos un factor de conversión de la reacción de 0.95, es decir, la reacción no estaba al 100%. Entonces, por eso que aquí teníamos nuestra producción teórica de kilomol, que esto está al 100%, y aquí en esta tabla se recapitulaba, se recopilaba todos los datos, y claro, aquí contemplando el grado de conversión de la reacción. Y es así de lo que se trataba lo que era este problema. Ahora, ¿qué más me piden? Por último, me pide determinar la composición completa de los mismos, es decir, la composición completa de los de salida, de estos. Entonces, para eso vamos a hacer esto un poco más grande para poder visualizar. Bien, entonces recorremos esto y acá. Estos datos, como tal, van a estar sacados de lo que son las tablas de abajo. En este, ¿cuánto sale de
dióxido de carbono. Ah, pues sale en este caso 19. Y entonces copiamos, por ejemplo, esto y lo pegamos por acá. De agua, copiamos esto y lo pegamos por acá. De etano, y de igual forma hacemos lo mismo. ¿Qué ven? Se puede copiar todo esto y pegarlo de una, pero vamos a hacer así de forma lenta para que vean cómo es qué es lo que se hace. Bien, entonces ya quedó. Entonces, ahora hay que sumar esto. Entonces, para sumar esto, simplemente nos apoyamos aquí de la herramienta y sumamos 19 más esto, más lo que sigue. Voy a hacerlo un poquito más grande. Bien, entonces, y de nitrógeno. De nitrógeno ya estaba acá, de 184, 15,75, 0,5, 28,5 y 19 kilomol. Sí, está bien. Ahora, para encontrar la composición de esto, simplemente se tiene que hacer una división. Se hace lo que es una división entre el flujo y entre la suma de los flujos. Entonces eso quedaría, tenemos esto y lo vamos a, bien, abrimos un paréntesis, tenemos esto y lo dividimos entre esto. Cerramos el paréntesis y ya resulta que de igual forma abrimos un paréntesis, dividimos esto entre esto. De igual forma, pues se hace aquí desplegando todos los datos y ya se obtienen de forma inmediata. Pero aquí lo estoy haciendo de uno por uno para que vean de dónde salen estos números. Bien, ya terminamos. Entonces, para hallar lo que es las fracciones molares o la composición para cada componente, se tiene que dividir lo que es su flujo entre la suma de todos los flujos de todas las especies químicas, que es justo lo que hicimos aquí. Entonces, pues bien, ahora hay que sumar esto que tenemos aquí, que esto debe dar aproximadamente 1. Entonces sumamos. Bueno, aquí se pasó por un poco, se pasó por algo, por 1,06, pero bien. Sería en ese caso por el uso de decimales que está empleando Excel, pero como les comentaba, esto debe de dar aproximadamente a 1. Puede estar en 99, en punto 99 y tantos. O puede que sí se pase, pero en ese caso, aquí, para que no suceda esto, hay que delimitar en el Excel el uso, en ese caso, de los decimales. Y más que nada, el redondeo y la incertidumbre experimental. Pero bien, más o menos eso es lo que suma. Entonces, para finalizar este problema, pues queda de esta forma. Y normalmente para ese tipo de problemas en donde ocurre lo que son reacciones de combustión, se resuelven de manera muy similar y no simplemente en una reacción de combustión. Puede que existan varias reacciones de combustión que ocurran de manera simultánea. Entonces, hasta aquí terminaré el problema. Espero que me hayan entendido y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.